todos, me llamo Jonas y junto a Chispita, mi bicicleta, me lancé a una aventura que muchos considerarían una locura. Cruzar Europa, desde España hasta Dinamarca, en 2 ruedas, recorriendo unos 3000 kilómetros. Sin planes detallados, sin saber dónde dormiría cada noche, viajaba con mi tienda de campaña y cocinándome yo mismo. Cada día era un desafío nuevo que ponía a prueba no solo mi resistencia física, sino también mis miedos más profundos, mi capacidad para vivir con incertidumbre, para decidir el camino sobre la marcha y sobre todo, para escuchar mi propia intuición y abrazar lo desconocido. Pero esto no fue solo un viaje, fue una prueba constante donde cada error y cada acierto me llevó más lejos de lo que jamás imaginé. Quédate y descubre cómo esta ruta cambió mi vida para siempre. Y sobre todo, deseo que mi viaje te motive a dar el primer paso para conseguir tus propias metas. Día 1, recién salí, llevo 3 kilómetros, me acabo de despedir aquí de la familia y la verdad que todavía no me creo que me estoy embarcando en este viaje. La bicicleta va bien cargada, algunos kilos de más que no contaba. Será un reto interesante para mí como persona. Ya he hecho unos 20 kilómetros. Justo me encontré a Víctor, un amigo, también del bikepacking, y me dijo que justo tenía la rueda de atrás deshinchada un poquitito, que cuando encontrase una gasolinera que lo hinchase un poco. Así que nada, sí que la noto un poco pesada. Llevaré unos 30 kilómetros, está pegando el buen sol y nada, me ha pasado una cosa, que justo cuando me encontré a Víctor y bueno, la cuestión que me dijo que hinchara la rueda, pues bueno, voy a la gasolinera y aprovechaba, eran las 2 de la tarde y en lo que puse a cargar, o sea, enchufé la manguera para hinchar la rueda, se me deshinchó toda la rueda. Bueno, pues lo hinché con mi hinchador, el manual, todo bien. La cuestión, luego viene un chico, se pone a cargar la rueda y no estaba conectado el cable. Novatada. El primer día. Así que nada, ahora se deben ser como las 4 de la tarde. Así que nada, un par de horitas, espero que me escuchéis con el viento. En un par de horitas ya supongo que ya voy a ir buscando un sitio para acampar. Y ahí estaba yo, con la bici cargada y la cabeza llena de preguntas. Los primeros kilómetros fueron una mezcla de emoción, libertad y miedo. Cada pedaleo me alejaba de lo conocido y eso, aunque me gustaba, también me asustaba un poco. Esa noche me enfrenté a algo nuevo, dormir al aire libre, solo. Miraba los árboles, los sonidos del campo y aunque la naturaleza era hermosa, también se sentía un poco hostil. Tuve miedo, no lo voy a negar, pero entendí que el miedo también forma parte del viaje y que encontrarme a mí mismo significaba en parte atravesarlo. Bueno, aquí estoy, pasada la primera noche. He dormido bien, más o menos, acostumbrándome a dormir con los ruidos de fuera. La verdad ha sido una noche tranquila, así que nada, ha hecho algo de frío, pero la verdad que con las mantas y el colchoncito y todo me ha ido bien, así que nada, hoy me espera un día un poco nublado y con quizá algo de lluvia, así que vamos a ver, sí, y luego vamos a ver el pronóstico de esta noche, porque esta noche parece que
en el sitio donde quiero llegar llueve bastante y quizá hará hasta nieve, ponía un poquito más en cotas altas. Así que nada, vamos a ver cómo va el día. La primera noche pasada. La mañana empezó entre el frío y el silencio. Desperté rodeado de mis cosas, con la tienda aún húmeda por el rocío. Mientras desmontaba todo, me preparé un café caliente y desayuné con calma. Era mi primer intento real de entender esta nueva rutina, aprender a empacar con orden, a preparar a Chispita para seguir pedaleando. Estaba empezando el viaje. Esta noche va a llover, así que estoy buscando un sitio quizás con techo, por si acaso llueve. Sí, está soplando el viento de cara hoy, todo el día. Pero bueno, al menos hace sol, así que nada, segundo día va bien, el cuerpo se va adaptando. Sí, agradecido por todos los mensajes de apoyo, de familia, cercanos. Por la tarde, el cielo comenzó a cerrarse, pero la noche me cayó encima. Sin más opciones, monté la tienda en un bosque lleno de ramas rotas. El ambiente era denso, algo no se sentía bien. Ya en el saco vi el pronóstico, tormenta inminente. Mi intuición habló, ese no era el lugar, Jonas. Recogí todo bajo las primeras gotas y pedaleé hasta las gradas de un campo de fútbol. Buenos días. Aquí recién levantándome. Al final he hecho vivac en un campo de fútbol, ya que sí, se ha pegado toda la noche lloviendo. Así que por aquí estamos. Ahí está la bici. Aquí, tercer día, estoy con el cuerpo y no puedo más. Encima, sí, me toca, bueno, ahora estoy empezando los prepirineos de España, así que, sí, hoy creo que voy a hacer 45-50 kilómetros, pero con bastante desnivel y creo que voy a dormir en la parte alta, sí, del camino. Sí, mañana tocará bajar y creo que llegaré sobre las 4 y acamparé directo, descansar, tomar un café, un mate, comer bien. Sí, quizá me pegaré una duchita. Sí, nada, ahí vamos, voy para arriba. Esta es mi cara de felicidad, sabiendo que ya en este punto ya voy a coger agua y voy a buscar un spot para acampar. Sí, ya está, ya por hoy no puedo más. Ay, Dios mío, la verdad que han sido
Ay, menudos puertos. Subida. Nada, lo conseguí. Yo creo que aquí ya voy a pedir agua y lo dejamos por hoy. Ay, qué ganas de tomar un mate, un café. Ay, estar sentado un rato. El día fue intenso. Montañas, subidas interminables, inclinaciones que ponían a prueba cada músculo de mis piernas. El cuerpo empezó a sentir el cansancio profundo, ese que solo llega después de darlo todo. Cada pedalada era un esfuerzo, un pequeño desafío contra el propio límite. Pero a pesar del agotamiento, había algo profundamente reconfortante en ese desgaste. Enfrentar la dureza del camino me hacía sentir vivo, conectado conmigo mismo y con el entorno. Era como si a través del sudor y la fatiga estuviera limpiando capas de mí que ya no necesitaba. El cansancio me invitaba a buscar un lugar para detenerme y entonces lo encontré. Un claro bajo la sombra protectora de un gran árbol, un refugio natural que parecía esperarme. Calenté el agua para pegarme una ducha. Preparé un mate y sentado con la libreta abierta, dejé fluir los pensamientos. Me puse a escribir. Escuchaba el susurro del viento entre las hojas, el canto lejano de los pájaros y por primera vez en días sentí una paz profunda. Monté la tienda con las manos cansadas pero firmes. Estaba vulnerable, expuesto al mundo con solo una tienda de campaña entre mí y la naturaleza, pero también completamente en paz conmigo mismo. Comprendí que el viaje no es solo kilómetros ni destinos, sino esos momentos de calma, de encuentro íntimo, donde uno puede simplemente ser, sin más. Ahí he dormido hoy, aquí abajo del árbol. Hoy sí, madrugué, me levanté como a las 6:15, 6:30 y de ahí ya arranqué el día, empecé a preparar todo, vi el pronóstico y me parece que va a llover algo, así que activé a recogerlo todo y deben ser ya así las 9. 2 horas y media, tranquilamente estoy durando en recogerlo todo, ¿no? Las flores. Sí. Este campo. Son los prepirineos aragoneses. Aquí estoy volviendo a la zona donde dormí, ya que no sé cómo se me ha caído la botellita con la cual meo durante la noche. Sí, no me apetece salir de la tienda de campaña por la noche, así que meo en una botellita. Y justo ahora, nada, aquí a 3 kilómetros, cerca de Las Pedrosas, llegué,
quería echarle un poquito de agua al desviador para limpiar un poco la bici del barro y veo y digo, no. Así que nada, aquí estoy volviendo a la zona de acampar. Creo que valdrá la pena cuando esté dentro de la tienda de campaña y diga, ay, tengo ganas de mear y no tenga que salir, o esté lloviendo y tuviese que salir, ¿no? Así que nada, sí, ante la duda, si os cuestionáis, esa botella se limpia cada día, así que todo bien. Nada, voy a ver si la encuentro. Conseguí la botella, la recuperé. Nada, y me doy cuenta que hay que hacer las cosas como con una metodología, ya que me he puesto una camiseta interior de algodón, de estas que no transpiran muy bien. 5 kilómetros, he tenido que parar al lado de la carretera a cambiarme la camiseta. La ropa de pedalear, para pedalear. La ropa de descansar, para descansar. No hay más, así que nada, aprendiendo conforme uno va a la marcha. Por cierto, hoy es lunes y se nota, Dios mío, los camiones, la verdad que es algo que hay que estar pendiente. Y practicando un poquito de francés. Comment vous appelez-vous? ¿Cómo vous appelez-vous? Ay, Dios. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Habrá que practicar un poquitito, porque la verdad que algo lo entiendo y al final uno se puede comunicar si uno lo desea, ¿no? Desde el corazón siempre y con paciencia y escuchando. Y sí, pero bueno, está bueno llegar con algo ya, algunas palabras base, ¿no? Siento como por respeto a la misma cultura, a dónde voy a ir y para entenderme un poquito también, ¿no? Así que nada, aprovechando los kilómetros para la escuelita de francés. Yeah. Y ahí estaba yo, con el viento a favor y el camino liso bajo las ruedas. La ruta de hoy era generosa, sin pendientes ni obstáculos, pero la lluvia no dejaba de seguirme, como una sombra silenciosa. No quise parar mucho tiempo, nada de cocinar, solo seguir adelante. Le había escrito a alguien por Warm Showers, esperando tener techo para esa noche. Pero nada, silencio. Me detuve en un pequeño área de caravanas, llené las botellas de agua, miré el cielo. La tormenta se acercaba, rápida, inminente. Y ahí me quedé, inmovilizado dentro del teléfono, buscando, esperando, dudando. La pantalla no me daba respuestas, nadie contestaba y el cielo cada vez más oscuro. Me quedé quieto unos segundos, pero entendí que lo más sensato, quizás lo único que podía hacer, era ir al pueblo, preguntar, expresar mis necesidades sin miedo y con un poco de suerte encontrar un refugio antes de que estallara la tormenta. Monasterio de la Oliva, a ver, ahí, a ver si me dejan dormir. Y el del Warm Showers no me contesta, son las 4:20 y esta noche se viene una tormenta de las buenas. He visto ahí una parada de bus a una malas y me dicen que no, así que nada, esperemos que aquí en el monasterio quizá tengan, ni que sea un techito para protegerme de la lluvia. Pregunté a un joven del pueblo si conocía algún lugar para dormir. Me dijo que intentara en el monasterio y ahí estaba yo, frente a aquellas puertas antiguas, con la vergüenza a cuestas, pero no había opción. Me tuve que tragar la vergüenza, porque esa noche no podía quedarme sin un techo. Hoy ha sido un día, la verdad, con el viento en la espalda y así ha sido suave, pero bueno, sí, nada, voy a tener un poquito de fabada asturiana. Fui a preguntar aquí a un monasterio y me ha dicho el cura que sí, sin ningún problema, que puedo dormir bajo techo y nada, la verdad que
agradecido, ¿no? El simple hecho de un techo, por ejemplo, como esta parada de bus, ¿no? En el cual ahora me voy a hacer algo de comer. Parecen tonterías que a veces damos por sentado y creo que me darán una cama. Y tienen baño también, así que día cumplido, 70 kilómetros, 75 kilómetros. Nada, voy a comer algo que no comía nada y son casi las 5 y a las 6 cierran la puerta. Estoy a unos 2 kilómetros del monasterio, a las 6 cierran la puerta. Así que a las 6 ya voy a estar dentro, quizá duchita y estar a dormir calentito. ¿Quién me iba a decir que tan poco pudiese generar tanta gratitud? Y cuando tenemos tanto, y sabemos que lo tenemos. No sé si le huyo a la lluvia, al agua. Siempre da cosa, ¿no? Dormir, intemperie. Yo creo que mañana llegaré a Pamplona y al siguiente yo supongo que a Irún, o quizá me quedo 2 días en Pamplona y de ahí ya arranco. Sí, supongo que en 3, 4, 5 días ya estaré cruzando Francia, así que nada. La asturiana. Ay, bueno, ¿qué os puedo decir? Después de una ducha caliente, haber lavado la ropa, sí, aquí se está secando y por secar los zapatos que llevan días mojados. La verdad que muy agradecido aquí con el monasterio de Oliva. Y nada, aquí tengo la ropita ya secando. Aquí me pego una ducha caliente. Ay, Dios mío. Tengo aquí mis cosas secando. Aquí dormiré. Aquí tengo algunas cositas de la tienda de campaña secando. Todavía están mojadas. Y por aquí ya cargando los electrónicos y un poquito de mantas para esta noche. La verdad que se me llena el corazón de bondad y gratitud. Nada, ahora a las 7:30 en un rato. Sí, el monje va a entregar la cena. Yo ya cené, pero sí, voy a tomarme una infusión y me ha dicho que me daré una magdalena, así que nada, antes de cenar antes de ir a dormir me ha dicho con la barriga llena. Así que nada, súper agradecido por dormir aquí hoy en la cama. Bueno, aquí dormí. Ahora lo estoy recogiendo. La chispita. Aquí, bajo las escaleras. Y ahí me desperté en el monasterio. Sentía la bondad del ser humano en cada rincón. Me rodeaba una calma profunda. Estaba profundamente agradecido por su hospitalidad, por ese calor humano, que esa noche lo fue todo. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Con el corazón ya no me voy. Gracias, hasta luego. Estoy marchando del monasterio. Ahí está. Me han ofrecido una cama, una cena, un desayuno, un cobijo, ¿no? De la tempestad que pasó ayer por la noche. Sí, cargué mis aparatos electrónicos, me pegó una ducha caliente y nada, hoy me dirijo a Pamplona, tierra de San Fermín, de los toros. Gracias. Salió el sol, lo podéis ver por aquí atrás, después de unos días que no
no estaba presente el sol y nada, hoy estará entre nublado y soleado, así que se habla algo de lluvia, pero bueno, agradecido porque salgas. Sí. Y como dicen, después de la tormenta llega la calma. El sol iba saliendo tímidamente, pero dentro de mí crecía una mezcla de nervios y tensión. Entrar en una gran ciudad como Pamplona, con Chispita, no era cualquier cosa, el tráfico, el ruido y ese leve presentimiento de que algo inesperado podía estar a la vuelta de la esquina. Me está sorprendiendo gratamente este viaje. Físicamente, hoy es el 5.º día, físicamente me voy sintiendo como con más fuerzas, capaz, ¿no? Y entendiendo cuál va a ser el día a día. Creo que el cuerpo empieza a adaptarse de alguna manera. Voy viendo cómo va cambiando el paisaje, la verdad que wow, es bonito ver tanto verde. En la zona donde vive mi familia es cerca del desierto de Monegros. Si lo buscáis en el mapa, está todo seco por allá. Hay cultivos y frutales, es muy conocido por los melocotones, los higos también. Ver y oler todo lo fresquito, la verdad que se agradece. Son casi las 10:30, ya llevaré unos 15 kilómetros dirigiéndome hacia Pamplona, con el corazón lleno de amor, la verdad, de toda la bondad de los monjes del monasterio de Oliva, ya que sí, no sé cómo explicarlo, la verdad, con palabras, lo que puede valer una ducha, un techo. Escuchar que llueve duro afuera y tú estaba dentro del monasterio, ¿no? En la camita, tapado, y escuchaba como llovía afuera. Me levanté como a las 2 para ir al baño y volví a la cama y sí, y agradecido por toda esa bondad, ¿no? De ofrecer, de la caridad, del amor recibido, ¿no? Sí, el pedaleo de hoy va por ellos, pues. Verde. Ah, espera que paro la... Lo que quieras. Oh, la fruta misma. Es por peso, no sé. Sí, la fruta, la verdad que... Mira, si quieres la manzanita. ¿Quieres alguna barrita? Venga, dale pues. Sí. ¿Así como es tu nombre? Javi. Javi. Encantado. Jonas. Jonas. Sí. Con mucho gusto, Javi. Gracias. Yo tengo pensado a ver si llego hasta Pamplona. Una queda. Ve, con el corazón caliente y amor. Estas así baratas, ¿sabes? Muchas gracias. Vale. Pues Mira, gracias. este que tengo yo aquí. Ujú. Te tengo, mira. Con permiso. Sí, pasa. Sí. Pero luego cuando te adaptas. Bueno, Venga. pues nada, muchas gracias, Javi. Joder, Ibai me llama. Este es un ciclista también. Cuando Sí. le diga que esté contigo. Oye, Ay, que vaya pues bien, nada. ¿vale? Sí, ya te digo. Egunon. Estoy aquí, eso digo, estoy con un viajero aquí en una bicicleta. Buah. Sí. Para Dinamarca se va, casi nada. Chaval. Qué bueno, dices, ¿no? Sí. Qué envidia dices eso, mira. Estamos lo mismo. Sí, pues ahora me voy a dar un paseo y he visto a este muchacho pidiendo agua y va todo cargado aquí con la bici, me cago en Dios. A dormir, no hay nada. Ay, sí. Pues que tengas buen viaje, Pues joder. nada, pues muchas gracias, la verdad. La hostia. La verdad que ahí... Sí. Esto te pesará mucho, me cago en Dios. Ojalá, pero si quieres. Esto pesa, no. Estamos hablando de... Me cago en Dios. No pesa nada esto. Esto pesa mucho. Buenos días, chicos. Aquí estoy con un ciclista. Hola, buenas. ¿Qué tal? Un ciclista, no ves lo que llevo ¿De aquí. viaje? Un Gracias. viajero. Muy bien. Eh, ¿De dónde? vengo de Praga y voy para Dinamarca. Hola. Sí, ¿eh?
Mira, para las hormigas. La piel de la naranja. Todo es tierra al final. Lo que es la fruta y la verdura, tampoco tirarlo a mitad de la calle, ¿no? Pero fruta y verdura, siento que, no sé, es mi forma de pensar, ¿no? Que al final es orgánico y le da alimento a la misma tierra de la cual vuelve a salir el mismo alimento, ¿no? Así que nada, que aproveche. Agradecido por Javier, sí, que me recomendó, bueno, me dio esta naranja, estuvimos charlando, él también estaba viajando y nada, me recomendó ir a Orlite, un castillo muy bonito y toda la zona del casco antiguo. Y nada, ya en unos 30 kilómetros más o menos llegaré a Pamplona y ahí me recibirán la primera noche, ¿no? En Warm Showers, así que contento. Wow. Es hermoso. Uf. Sí, es el lugar de cagar de todo el mundo. Sí, ahí estaba yo bailando. El baile como forma de expresión, como forma de motivación propia. Aquí un tráfico de la hostia. Ya llegando a Pamplona. Nada, aquí estoy entrando a Pamplona. La verdad que sí, me gusta mucho entrar a una ciudad. Nada, ya me he puesto el chaleco, no, que sí, siempre lo llevo, pero bueno, me lo he puesto aunque haga un poquito de calor. Y también me he puesto una luz reflectante atrás para mejor visibilidad, ya que cuanto más dentro del centro, más coches. Así que nada, pero bueno, me quedan unos kilómetros y ya estaré. Acaba de pasar un tramo, la verdad, algo complicado. Sí, era como un acceso de autovía, digamos. Compartía un poquito, no entraba autovía, autopista, pero sí que había tráfico y eso hay que estar al 100% atento. Y nada, justo ahora acaba de pasar un McDonald's, que ya hace ya como 4 años que... Sí, 3, 4 años que no como McDonald's. Y... nada, pero me ha venido el olor y digo, huele a McDonald's. Y luego al rato giro a la derecha, miro a la derecha y estaba ahí. Nada, me quedan 5 kilómetros, no menos, 2 kilómetros para llegar a la casa de Warm Showers. Javier me parece que se llama, Javier. 7:30 de la mañana, aquí desayunando en Pamplona. Nada, hoy he dormido con Xavier y Sheila, la verdad que súper contento de haber compartido con ellos. Tienen la organización de Y Os Cuento y han dado la vuelta a casi todo el mundo con la bicicleta, la verdad que historias inspiradoras y sí, la verdad que la cama ha sido reconfortante. Mi cuerpo me pide descansar, pero creo que voy a subir al punto más alto del Pirineo y ahí descansaré. Sí, prefiero descansar en la naturaleza que en la ciudad, ¿no? Así que nada, ahí vamos. Hoy tocan pues unos 66 kilómetros, pero bueno, voy a llegar al punto más alto en altitud. La noche anterior me quedé a dormir en casa de los fundadores de yoslocuento.org, una organización sin ánimo de lucro, nacida en Navarra en 2017. Su misión es dar a conocer realidades desfavorecidas y colaborar con proyectos que mejoren situaciones de injusticia en lugares como los campos de refugiados saharauis, Colombia, Grecia, Haití, Kenia, Palestina, Uganda, entre otros. Además realizan acciones de sensibilización en colegios y comunidades, buscando transformar víctimas en agentes libres y dignos de sus propias vidas. Para mí fue un honor compartir una cena con ellos. Fue tan bonito poder conocerlos, me motivaron e inspiraron mucho como persona. Esa noche, mientras compartía con ellos, me surgió una pregunta dentro de mí. ¿Por qué pedaleo? ¿Qué aporto yo en este mundo? No eran preguntas fáciles, pero sentí que formaban parte del camino, tanto en la bici como en la vida. Cuando hace frío, se ponen los pezones duros, como para cortar cristales.
Ay Dios, esto de la mañana, ¿eh? Sí, estoy en una farmacia, pero está cerrada porque me empieza como a molestar entre las partes, ¿no? Siento como una irritación, así que he tocado el timbre y no están. Quizá alguna crema para ponerme. Sí, pues siento que se está cocinando algo por ahí, como quien dice, ¿no? A ver si el siguiente pueblo está abierta la farmacia y puedo, sí, ponerme un poco de crema para hoy. Y mañana descanso, así que creo que estará genial, sí. Empiezo a empujar la bici. Ay Dios, estas cuestitas. Estos Pirineos, ¿eh? Bonitos son, pero toma ya. Ay Dios, mirad estas vistas. Hoy es el día, no sé, hoy es el 6.º día, encima sin parar. Sí, llegaré a la altura máxima, creo que son unos 1000 metros sobre el nivel del mar hoy, así que se viene duro hoy. Todo está en la respiración, en el control del estado de la respiración, del momento. Uah. A descansar. Sí, también me tocaba cambiar la tarjeta. Y nada, la verdad que una zona bien tranquila. Sí, creo que ya entré al País Vasco. En busca de una farmacia sigo, así que nada, vamos a ver el siguiente pueblo. Pero sí, mucha paz, mucho silencio. Hoy voy sin música, la verdad que me apetece ir sin música y escuchar pajaritos. Me he encontrado a un ciclista que también le gusta el bikepacking y nada, me ha pasado un instrumento que él toca, que es de madera, no lo he escuchado nunca, que es el chalaparta. Voy a estar escuchando un ratito, así me pongo a son, que ahora viene la subidita. Los paisajes eran increíbles, todo verde, rodeado de animales que me acompañaban en el camino. El sol brillaba alto y el viento soplaba a mi favor, impulsándome por las cuestas que tenía por delante. Farmacia, ahí está, bien. Ya he ido a la farmacia porque me empieza a escocer un poquitito y nada, me han dado esta crema, así que una por la mañana y una por la noche. Pero yo creo que cuando pare ahora me pondré un poquitito. Ya está puesta la crema, la verdad que huele bien. La verdad es la primera vez que me pongo crema allí, pues nunca se me había evitado y la sensación sí es como un chof chof. Así que nada, todo es adaptarse, supongo, ¿no? Iba subiendo cada vez más. El cansancio físico empezaba a notarse. Bebía mucha agua y comía frutas para recuperar fuerzas. Me quedaba boquiabierto con los paisajes que me rodeaban. Me crucé con muchos ciclistas durante el día. La emoción me llenaba por dentro. Me costaba creer que estaba llegando tan lejos con Chispita, solo con mi propia fuerza.
Sube, sube. Arriba, una lluvia, tío. Y había que bajar, luego había que bajar, que te cagas. Sí. Que era al otro lado de la montaña. Y luego salíamos por San Esteban, pero... O sea, desviándonos, porque habíamos cogido una especie de alojamiento, un albergue que había ahí. Ajá. Bajando, bueno, nos caía la pili que va despacio. Yo, claro, no me voy a separar porque si es un problema, tienes que ir a la ciudadela. A mismo ritmo. Y yo calándome, tío, digo, me cago en Dios, si no hubiera ido yo, ya llego abajo. ¿Y cómo se llama? Esta es Cuca. Cuca. Esta chupa más viajes ya que... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, guapa? Tiene 15 años. 15 años tiene. tiene. Muy viejita. ¿Qué pasa, Cuca? Pero bueno, está bien. Ay, también tiene la de paliza, digo, paliza Sí. no pedalear, hija puta, Ay, no va no, mal. sí, esta, la que vive mejor, la Pero Cuca, sí, entonces. pero encima le baja su... que tiene frío, le Sí. baja su... Sí. llueve, Uno se tiene que cúpula. poner que sí esto, que sí lo otro, ¿ah? Buen Dios, Ay, encima sí. que queda disfrute. Venga, con él. La parejita. Va con Cuca, el perrito. Estoy llegando al punto máximo ya en la etapa. Cuando empecé el día no pensaba que sería así, ¿ah? Son las 2 de la tarde y Dios mío. Me deben quedar unos kilómetros más para llegar al punto más alto y de ahí ya 30 kilómetros para abajo. Y ahí estaba yo, a punto de llegar a la cima más alta. Me rompí a llorar de emoción, solo por poder estar allí, sano, capaz de pedalear, viviendo el momento presente más que nunca. Sí. Venía de allí y voy para allá abajo. Sí. Con la Brovelo, uno ya. He llegado al punto más alto de todo el viaje. Creo que voy a parar a comer aquí y voy a seguir abajo, para abajo. Creo que mañana descansaré, sí. Para absorber todo lo vivido. Estaba yo aquí tan tranquilo, descansando. Ya estuve limpiando la bicicleta y todo, mantenimiento. Y estaba aquí yo con el ordenador y me aparece esa cabra justo detrás de mi cabeza. Digo, ay no, qué susto. Vamos, sí, lo que faltaba. Tira, venga, fuera. Hombre. Aquí estoy, en lo alto de los Pirineos, durmiendo y están habiendo unas rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora, lo que se escucha, mira, como si fuese yo lo puedo comparar como cuando estaba en Costa Rica con la furgoneta, con la bichita, y estábamos durmiendo cerca del mar, como si cuando rompen las olas al final del mar y las escuchas desde la ventana, es lo mismo, pero va por como las olas. El viento se va moviendo entre las montañas y se escucha cuando llega, las ráfagas. Sí. Son casi las 12 de la noche. Me está costando un poco dormir hoy. Sentía miedo, las ráfagas de viento eran muy fuertes. Temía que la tienda de campaña se rompiera bajo la fuerza del aire.
mal tiempo, buena cara, le dicen, ¿no? Sí, justo me acordé que me quedaba un poquito de cóctel de frutos secos y sí, de estos que vienen con quicos. Así que nada, ya que no puedo dormir, pues bueno, voy a picotear un poquitito hasta que, si me parece que es hasta la 1 de la noche que bajan las ráfagas de viento. Así que nada. Buenos días. Pasamos una noche malísima, la verdad. Con el viento. No paraba de soplar y me movía toda la tienda. Se movía hasta el suelo. No todo el tiempo, pero cada 5, 10 minutos venían las ráfagas. Movía todo. Así que nada, problema. Sí, creo que me voy levantando, son las 7. Y sí, que me gustaría ir saliendo a las 9. Ya voy hacia la costa. Sí. Creo que cruzaré a Francia. Hoy sí, creo que bueno, por suerte tendré una ruta tranquila. Se llama la Vía Verde de Bidasoa, que baja, he salido desde Zumbilla y creo que llega hasta Irún. Voy bordeando el río y es una vía con poco tráfico, especial para ciclistas. Tras una noche sin dormir apenas y un buen desayuno acompañado de un café reconfortante, ahí estaba yo, de nuevo en la ruta. El sol brillaba en el cielo, pero el viento soplaba con fuerza, recordándome que el viaje seguía siendo un desafío. Está soplando el viento. ¡Fua! Complica el ir en bici. Dios mío. Iba bordeando el río. Algunos árboles caídos yacían en el suelo y el viento fuerte los hacía crujir y moverse, despertando en mí un poco de miedo. Hoy me recorría una emoción profunda de melancolía. Sería mi último día en España. Hoy cruzaría la frontera hacia Francia. Con mi cuerpo va pidiendo un poco de azúcar. Idea. En ese momento, las dudas me invadían, junto con la incertidumbre sobre cómo sería Francia, cómo me recibirían y cómo me las arreglaría.
Solo hablo lo justo en francés. ¿Podré hacer acampada libre? Miles de preguntas rondaban mi cabeza, pero tenía la certeza de que iría resolviéndolo todo sobre la marcha. Ni se crema, ¿no? Hay que ir hidratando la zona, tengo un poquito irritada, así que nada, pero bueno, en unas horitas yo creo que vamos a ver la costa, la playa. Hoy vemos la playa. Bueno, aquí paré a comer y nada, ahora ya como en media hora, una hora ya estaré cruzando a Francia y ahora voy a averiguar un poquitito dónde puedo dormir, a ver si hago acampada libre o sí, algún camping, no lo sé la verdad, tengo que mirar un poquitito el mapa porque la verdad he mirado poquito, pero ya estoy cerca del mar, así que nada, sí, contento. Os quiero comentar que sí, bueno, recién comí y la verdad que me siento un poco, se podría decir hasta nervioso, porque el otro lado del río es Francia y aquí es España. Lo voy a cruzar ahora y es como que no, mi cabeza todavía no lo entiende, no lo asimila, ¿no? Aquí estoy en España y allí ya es Francia, el otro lado. Así que nada, primer cruce de fronteras. No sé dónde voy a dormir todavía, son las 2:30, voy bien de tiempo. Así que nada, voy a darle 10 kilómetros más y de ahí ya veré, pues, a ver qué onda. Si te está gustando esta aventura, me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like. Así seguimos juntos en el camino. Ahora, seguimos rumbo a Francia.